Bienvenidos a esta clase, la número 7, clase número 7. Y es la continuación del tema sobre los tipos de errores. Hoy vamos a tocar el último tipo, que es el error tipo 3. Y bueno, vamos a entrar ya en materia. El error tipo 3. Bueno, recuerdan, ¿no? Estuvimos hablando sobre el error tipo 2. Otra vez, a manera de recapitulación. El error tipo 1, afirmar que entre dos objetos o situaciones o personas o creencias existen diferencias significativas cuando no las hay. Existen diferencias significativas cuando no las hay. Es el error tipo 1. El error tipo 2 es afirmar que en una situación no existen diferencias significativas cuando sí las hay. Bueno, ese es pues el error tipo 2. Ahora vamos al error tipo 3. En el error tipo 3 es interesante, ¿no? Porque el error tipo 3 es resolver bien o mal un problema que no es el verdadero problema. ¿Saben que eso es un error común? No crean que es un error que se da, que es raro que se dé. Es un error bastante común en todas las áreas de la vida. Se presenta una situación problemática y cuando definimos cuál es el problema, lo definimos mal. Y entonces, al definir mal un problema, entonces la búsqueda de soluciones, aunque sean muy buenas soluciones, van a resolver el problema que no es el problema. Así que el gran problema continuará. Bien, entonces, ese es el error tipo 3. Resolver bien o mal, pues un problema que no es el verdadero problema. Por ejemplo, en nuestra hermandad. ¿Qué pasa con nuestra hermandad? Nuestra hermandad, lamentablemente, es uno de los grupos cristianos con mayor cantidad de divisiones. Yo creo que no se sabe a ciencia cierta el número de divisiones que hay pues dentro de nuestra hermandad, de nuestra iglesia, la iglesia de Cristo. Bien, y a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de las divisiones, bueno, se ha buscado la unidad, pues se ha intentado la unidad. Entonces, ¿cómo se plantearía el problema, verdad? El problema, ¿cómo resolver el problema de las divisiones en la hermandad cristiana? ¿Cómo resolverla? Entonces, ¿cuál es la manera en que se ha abordado este tema de las divisiones? Bueno, la manera en que se ha abordado es que el entendimiento, es decir, que crezcamos en el entendimiento de los temas que se abordan. Bueno, los temas que mayor división ha causado dentro de las iglesias ha sido por formas de alabanza o también por posición de la mujer en la iglesia, la organización del liderazgo. Otro punto es algunos puntos de detalles, formas en que participamos en la cena del Señor. También han sido puntos de división dentro del pueblo de Dios. Algunos se han dividido por usos de ofrendas. Es decir, hay muchos temas por los cuales se ha producido la división en la hermandad. Y bueno, a mi juicio, no se ha abordado bien el problema. Es decir, se ha intentado resolver un problema que no es el problema. Porque
¿Cómo han planteado el problema? Bueno, no habría divisiones si ustedes aceptaran que las formas de alabanza son de esta manera. No habría divisiones si ustedes no usaran las ofrendas de esa manera que ustedes las usan. No habrían divisiones si ustedes no permitieran que las damas, algunas damas, tuvieran esa participación en los servicios. Bueno, y la lista puede continuar. Entonces, ¿cuál es el planteamiento del problema? ¿Cómo se aborda el problema de las divisiones? Bueno, con entendimiento. Es decir, ¿cuál es? Dicen, el problema de las divisiones es un problema de entendimiento. Así es, esa es la manera de que se ha planteado el problema de las divisiones. Es un problema de entendimiento. Y cuando el entendimiento se dé, se acaban las divisiones. Bueno, es un error tipo 3. Se está abordando un problema que no es el problema. Porque el problema no es el entendimiento. Y es imposible que podamos tener una uniformidad de entendimiento. Es imposible por nuestros contextos, como lo vimos en la primera clase sobre tipos de errores. Así que la primera clase. Sí. Bien, entonces, ¿cómo se podría abordar el tema de las divisiones en la iglesia? ¿Cuál sería el verdadero, planteamiento? A mi juicio, y voy a soy responsable de lo que digo, a mi juicio, las divisiones se deben abordar de acuerdo a Colosenses capítulo 2, el verso 2. ¿Sí? ¿Y qué dice Colosenses 2:2? Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Pero dice, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Unidos en amor. Es decir, la base de la unidad es el amor. Esa es la base de la unidad. No el entendimiento, no es la comprensión de las escrituras, es el amor, la base de la unidad. ¿Y qué es lo que hace el amor? Bueno, el amor promueve comunión, promueve paciencia, ¿no? Dice que el amor es paciente, esa es la puerta del amor, es la paciencia. Entonces, al tener esa paciencia con el hermano, cuando estamos unidos en paciencia, estamos unidos en amor, cuando estamos unidos así en amor, eso promueve diálogos. Diálogos que cuando hay realmente amor, la humildad va a estar presente, donde vamos a escucharnos unos a otros con respeto, con paciencia, con respeto, intentando comprender el punto de vista del otro. Pero mientras nosotros estamos en esos diálogos mantenemos la comunión, mantenemos la unidad unos con otros. Según Colosenses 2:2, el amor precede el entendimiento. Y dice que debemos estar unidos en amor. Y es interesante, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Conmigo van a tener que tener paciencia porque yo no he alcanzado todas las riquezas de pleno entendimiento. Y usted, hermano, usted sí tiene todas las riquezas de pleno entendimiento. Lo felicito. Pero si usted alcanzó eso, yo todavía no lo he alcanzado. Así que tenga paciencia conmigo y vamos a conversar. Permíteme escucharle sus puntos de vista y luego intente comprender mis puntos de vista.
Y así, hermanos, con este tipo de actitud es que se puede lograr la unidad. La unidad es posible. Jesús oró por ella. Pablo rogó por ella. Claro que la unidad es posible, pero no a base de entendimientos, sino a base del amor. El amor verdadero, el amor que describe 1 Corintios 13. Bueno, ya saben, mis estimados, lo que es el error tipo 3. Entonces puse este ejemplo para ilustrar lo que es esta clase de error. Vamos a continuar acá con algunos ejercicios que nos permitirán entender un poco más estos conceptos de los tipos de errores. Vamos a ver estos ejercicios. Fíjense las dos ilustraciones. Si yo les digo a ustedes, ¿hay diferencia significativa? Por ejemplo, entre la ilustración que tienen a su izquierda. La ilustración que tienen a su izquierda, les hago la pregunta, entre esas dos personas, ¿hay diferencias significativas? Depende, ¿verdad? Es la respuesta, depende. Si la variable es clase de seres vivos, no hay diferencia significativa. ¿Por qué? Porque ambos son humanos. No hay diferencia significativa entre esos dos seres vivos. ¿Por qué? Porque ambos son humanos. Igual en el de la derecha. En el de la derecha, ambos, ¿verdad? En cuanto a la variable de seres vivos, no hay diferencia significativa. ¿Por qué? Porque ambos son humanos. Ahora, si lo comparara con un perro, un ser humano con un perro, ahí sí hay diferencia significativa si la variable es seres humanos. Ahora, si la variable es altura, entonces sí, claro, hay diferencia significativa. Vemos al hombre más alto y el más bajo, pues, del mundo. Entonces sí hay diferencia significativa. Igualmente en la ilustración de la derecha, sí hay diferencia significativa si la variable es el peso, ¿no? El peso de las personas. Bueno, sabemos que uno es más pesado que otro. Hay diferencia significativa. Ahora, fíjense, todo depende de la variable. Todo depende de la variable. Por ejemplo, si dentro del tema que les he estado hablando acerca de la unidad, ¿cuál es la variable para lograr o interpretar la unidad? ¿Cuál sería la variable? La variable no es el entendimiento, la variable es el amor. Y entonces cuando usamos esa variable, el amor, entonces la unidad se hace posible. ¿Por qué? Porque en amor no hay diferencias significativas. Estamos en la misma familia, bajo el mismo amor de Dios, y todos tenemos pues el amor de Dios dentro, es decir, el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo, y por eso es que la unidad es posible, ¿verdad? En el vínculo del Espíritu. Muy bien. Entonces, estas ilustraciones nos permiten reflexionar acerca, pues, de las variables. En cuanto a que son seres vivos, no hay diferencia significativa, son seres humanos. En cuanto a capacidades, bueno, sí habrá algunas diferencias significativas. El más alto podrá alcanzar cosas que no podrá alcanzar el más bajo. El más delgado podrá moverse más rápido que el de mayor peso. Sí hay diferencias significativas, pero otra vez todo depende de la variable. Veamos otros ejemplos muy parecidos. Aquí tenemos pues un gran danés, y si no me equivoco, el perrito de abajo debe ser como un chihuahua.
no sé, no estoy muy seguro, pero ambos son caninos. No hay diferencia significativa en cuanto a especie. En cuanto a especie, ambos son de la misma especie. Son caninos ambos. Bueno, sí hay diferencia significativa en cuanto a tamaño, en cuanto a peso, y tal vez exista alguna diferencia significativa en cuanto a agresión o en cuanto a cómo se relaciona pues con el humano. Pero eso es otra vez importante. Importante siempre es tener en cuenta las variables. Entonces, no hay diferencia significativa aquí. ¿Qué más tenemos? Fíjense, ambos son seres humanos. En cuanto a la especie, no hay diferencia significativa. Son humanos ambos. En cuanto a la edad, hay una diferencia muy significativa. Entonces, otra vez, las variables son importantes. Quiero terminar esta lección de los errores con una reflexión. La Biblia nos habla de vida espiritual. Vida espiritual. Es decir, ¿recuerdan ese pasaje que dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje, no? Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces sí, hay lo que se llama muertos espirituales y vida espiritual. Hay una diferencia significativa, ¿verdad? En cuanto a vida espiritual, hay una diferencia significativa entre creyentes y no creyentes. Ahora, en cuanto a vida biológica, si tenemos a dos personas vivas, en cuanto a vida biológica, no hay diferencia significativa. ¿Sí? En cuanto a vida biológica. Ahora, puede haber entre dos personas diferencias significativas en cuanto a la calidad de vida biológica. ¿Me explico? Sí, vamos a ilustrarlo otra vez aquí. Recuerdan, a ilustrarlo acá, ¿verdad? Sí, la persona que está allí, pues convaleciente en la cama, ¿verdad? La calidad de vida no es tan buena como la calidad de vida del atleta. Todo lo que puede hacer el atleta, cómo se puede mover, todo lo que hace un atleta. Pero fíjense, al comparar, ambos tienen vida biológica. No hay diferencia significativa, puesto que ambos tienen vida biológica. Igualmente, la mujer tiene mejor calidad de vida que el que está convaleciente. Entonces, existe lo que se llama, dentro de la vida biológica, la calidad de vida biológica. ¿Y cuál es esa calidad de vida biológica? Bueno, hay personas que tienen muy buena salud, mientras que otros no tienen buena salud. Entonces, los que tienen mejor salud, tanto física como mental, tienen mejor calidad de vida que las personas que no tienen muy buena salud física o mental. Hay personas que están en sillas de ruedas. Hay personas que están en cama por años, ¿verdad? Debido a algunas enfermedades. No tienen buena calidad de vida biológica, pero tienen vida biológica. Tienen vida biológica, pero no igual calidad, pero tienen vida biológica. Incluso pues un bebé tiene vida biológica, pero bueno, no se puede hablar mucho de calidad de vida todavía. No ha desarrollado su mentalidad, no ha desarrollado su vida, pero tiene vida biológica. Hay personas que han perdido la razón
tienen vida biológica, pero no tienen calidad de vida. No la tienen. Entonces, cuando comparamos la vida biológica con la vida espiritual, hay entre creyentes, al igual que sucede en la vida biológica, también podemos encontrar que hay baja calidad de vida espiritual en muchos y buena calidad de vida espiritual en otros. Por ejemplo, cuando leemos la carta a los Corintios, nos hablan de 3 clases de hermanos. Hermanos maduros en la fe, incluso los llaman espirituales. Los llaman hermanos. Hay otra clase de hermanos que le llaman los carnales. En 1 Corintios capítulo 3 nos hablan de los carnales. Ahora, ¿los carnales tienen vida espiritual? Tienen vida espiritual. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo los llama niños en Cristo. Es decir, son cristianos, tienen vida espiritual, pero la calidad de vida espiritual no es como la de personas maduras en la fe. En 1 Corintios capítulo 8 también nos habla acerca de otro tipo de hermanos o clase de hermanos, que son los hermanos débiles en la fe. Es decir, son hermanos muy vulnerables, muy susceptibles en cuanto a sus creencias. Y interesante, ¿no? Si uno se pone a leer 1 Corintios capítulo 8, que lo que son los hermanos débiles en la fe, en ese tiempo eran esos hermanos que además de creer en Dios como el Padre, como Jesucristo, como el Señor, tenían también las creencias en otros dioses, es decir, habituados a sus dioses. Entonces, son hábitos, ¿no? Entonces, el débil en la fe es que su fe pende de un hilo, que en cualquier momento se rompe ese hilo y se pierde el hermano. Es un hermano débil. Su fe es muy débil que se puede romper y perderse el hermano. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo los llama hermanos. Los dice que Cristo murió por ellos, que son salvos. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, a pesar de su calidad baja espiritual que ellos tienen, producto de sus creencias cerradas. Entonces, hermanos, hay vida espiritual, pero no todos tenemos la misma calidad de vida espiritual. Vamos a ver congregaciones con una buena calidad de vida espiritual. Vamos a ver congregaciones que están creciendo, que hay discipulado, que hay evangelismo, que hay mucha participación de sus miembros. Y vamos a ver otras congregaciones que sus miembros son pasivos, que sus miembros ocultan pecados, que sus miembros no son comprometidos con la obra. Son congregaciones más estancadas, pero hay vida espiritual. Hay vida espiritual. ¿Por qué? Porque son creyentes en Cristo, pero no tienen calidad espiritual. Pueden ser carnales, donde se la pasan discutiendo, peleando, dividiéndose. Bueno, yo fui testigo recién convertido de la congregación donde yo estaba. Hubo una situación doctrinal, había una discrepancia doctrinal y hubo divisiones. Después uno de esos grupos se volvió a dividir y bueno, fue un desastre. Ahora, no, en ese tiempo, por lo menos en ese tiempo no había buena calidad de vida espiritual, pero había vida espiritual. Y eso pues lo que estoy pues compartiendo con ustedes en cuanto a los errores, para que seamos un poco más conscientes de lo que es el error tipo 1, tipo 2 y el error tipo 3, que nos permite ver con ojos más compasivos, más misericordiosos, dar gracia a los que recibimos gracia, a reconocer que todos tenemos vida espiritual, aunque no la misma calidad de vida, pero la tenemos, y que la unidad
Solo es posible, no hay otro camino, no el entendimiento, no es la comprensión de la letra de las escrituras, sino el amor. La aceptación, como dice Pablo a los romanos en el capítulo 7 de Romanos, si mi memoria no me falla. Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, el versículo 7 dice, aceptaos los unos a los otros como Cristo nos ha aceptado. Bien, mis estimados, hemos llegado pues al final de esta clase número 3 sobre los errores, ¿no? Error tipo 1, tipo 2 y el error tipo 3, esta última clase sobre errores. Gracia y paz para todos.